Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted está escuchando el audio número 10 de esta parte 3 de una serie de 5 partes que hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos mirando, comenzamos en el audio anterior, a mirar el punto acerca de el rechazo a la gloria. Si realmente tomamos en serio los asuntos del Señor con relación al reino, ciertamente seremos rechazados por la religión y perseguidos por los políticos. No esperemos otra cosa. No es posible una actitud amistosa de parte de la religión, ni tampoco una actitud bondadosa de parte de los políticos. Hay un movimiento muchas veces entre los cristianos que nos insta a participar y a meternos en estas cosas, pero amados hermanos, ser el pueblo del reino significa que sufriremos la oposición de parte de la religión y seremos perseguidos por el sistema político, porque estos son los reinos de ellos y el reino del Señor viene a ponerle fin a los reinos de ellos. Como vimos en el audio anterior, lo mencionamos, las sinagogas rechazaron a Cristo, allí en la sinagoga, y el rey Herodes mató a Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Cuando el Señor Jesús supo esto, no contendió ni dijo nada, sino que él y sus discípulos se retiraron al desierto. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo del reino somos un pueblo que sale del mundo, que sale de la religión, que sale de la política. En cierto sentido, hasta que el reino venga en plenitud, nosotros viviremos en el desierto. En realidad somos el pueblo del reino y estamos en el reino, pero con respecto a nuestra situación externa en este recorrido, estamos viviendo en el desierto, y el desierto tiene una cosa extraordinaria que solo nos queda a él como el recurso. ¿Cómo podemos ganarnos la vida en el desierto? La respuesta a esta pregunta se halla en el caso en que Jesús alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Usted puede leer ahí Mateo 14 del 19 al 21. En el Evangelio de Juan, este caso sirve de base para dar a entender que Cristo es el pan de vida. En Juan 6 es el que usa allí Juan para introducir este concepto de que Cristo es el pan de vida. Sin embargo, en Mateo este caso es usado de manera distinta, pues aquí nos muestra la manera que el Señor, el Rey del reino, puede sustentarnos en el desierto. Si realmente, hermanos, seguimos al Señor, Él puede sostenernos, Él nos va a sostener. A veces los incrédulos preguntan: ¿podrá Jesús darme de comer? ¿Me dará él siempre algo para mi sustento? Los incrédulos hacen estas preguntas muchas veces. Y si somos todo lo honestos que debiéramos ser, sería muy atrevido asegurarle que sí, aunque entendemos que las lluvias del cielo caen sobre justos e injustos al mismo tiempo. Pero lo que sí podemos asegurar al pueblo del reino, que el Señor Jesús verdaderamente nos provee lo que necesitamos para vivir. En Mateo 6:33 el Señor Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino, todo cuanto necesitamos será dado por añadidura. Mientras todas las personas religiosas y los políticos están ocupados ganándose la vida y tienen que vivir solamente enfocados en eso, el pueblo del reino sigue al Señor en el desierto. Incluso, los discípulos tenían una manera natural de pensar en cuanto al sustento diario. Si vemos allí ese diálogo de Mateo 14, en aquel momento ellos estaban conscientes de la necesidad que tenía la gente y le aconsejaron al Señor que dispersara a la gente en las aldeas de alrededor para que comprasen algo de comer. En realidad, este comer aquí se refiere a la esfera que envuelve todo en cuanto a ganarse la vida. El Señor Jesús respondió: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Mateo 14:16. Todos sabemos lo que pasó después. Con solo 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó a toda la multitud. Este caso nos presenta un principio, y es que el pueblo del reino, el cual sigue al Señor Jesús, tiene que darse cuenta de que su sustento diario no depende de lo que hagan, ni de su trabajo, sino del cuidado y la provisión de Él. Él
es el Señor Jesús quien se preocupa por proveernos lo que necesitamos para vivir. Mientras escuchan, yo sé que sabemos que algunos tal vez están pensando, entonces debemos renunciar a nuestros trabajos y simplemente seguir al Señor. Amados, si pudiéramos hacer esto sería maravilloso, pero como descubriremos más adelante en las epístolas, todavía tenemos que mantener nuestro trabajo. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? El que no trabaja, que no come. Sin embargo, no debemos confiar, esto es diferente, no debemos confiar en nuestro trabajo para vivir. El Señor del reino es el que nos sustenta. Jamás debemos permitir que nuestros trabajos nos impidan seguir al Señor. Seguirle a Él y buscar el reino debe ser lo primero, y todo cuanto necesitemos nos será añadido. Finalmente vemos allí en la historia que los miles que siguieron al Señor Jesús en el desierto tuvieron algo de comer. Y esto es lo que significa vivir por fe. El pueblo del reino vive por fe y su morada se halla en el desierto. Hoy en día el Señor y su reino siguen siendo rechazados por la religión y la política. Los del reino, no importa cuánto el cristianismo religioso quiera congraciarse con la religión y la política y tratar de bajar los niveles de persecución o de rechazo, no va a suceder. Por tanto, amados hermanos, tenemos que seguir al Señor e ir en pos de Él en el desierto. Nuestro intenso anhelo solo debe ser seguirlo a Él. No estemos preocupados por la educación, la profesión, el trabajo, la provisión del futuro. No nos preocupemos por el sustento. Si le seguimos, Él nos proveerá lo necesario para vivir. Habiendo alimentado a la multitud, el Señor se fue a orar a un monte alto, después de haber enviado a sus discípulos al mar. Allí está en Mateo 14, del 22 al 23. He aquí un cuadro que nos muestra que el Señor Jesús ascendió a los cielos y nos envió a todos al mar. La vida que el pueblo del reino lleva en la actualidad es una vida en el desierto, y el camino que el pueblo del reino toma es un camino en medio de un mar tormentoso. Nuestro camino en el mar es acosado por olas que se agitan, por vientos contrarios. Al seguir al Señor Jesús, muchas veces no nos sentimos cómodos y también vamos a experimentar esos vientos contrarios. Aunque la vida que llevamos es una vida que se halla en el desierto, y el camino por donde vamos, ese camino estrecho, es un camino que se encuentra en el mar, amados, no debemos preocuparnos. En el desierto, el Señor Jesús es quien nos provee de los alimentos que necesitamos. Puesto que nuestro camino se encuentra en un mar tormentoso, este está lleno de peligro, pero tenemos que recordar que el Señor Jesús está en la cima del monte. Cuando Él envió a los discípulos al mar tormentoso, Él estaba en la cima del monte, en los cielos, orando, sentado a la diestra del Padre, reinando. Mire Mateo 14, 23. Además, Él viene a nosotros caminando sobre el mar, amado hermano. Toda esa agitación del mar, toda esa agitación de las olas están bajo sus pies. Aunque las olas que se agitan nos hagan temer, ellas están bajo sus pies. Él camina sobre las olas, y puesto que Él las pisa, ¿por qué habremos de temerles? Es por ello por eso que el Señor Jesús reprendió a Pedro, ¿se acuerda? Y por la poca fe que tenía. Por ser el pueblo del reino, nuestra vida se halla en el desierto. Eso es cierto. Nuestro camino se encuentra en medio de un mar tormentoso. Eso es cierto. Pero tanto para nuestro vivir como para nuestro andar, necesitamos entonces esa fe viva. Entre muchos cristianos y muchas organizaciones cristianas, la preocupación primordial es cómo recaudar fondos. Y para recaudar fondos hemos hecho lo indecible. Hasta hemos hecho cosas, amados, igualitas que las que hace el mundo para recaudar fondos. Lo único que le hemos puesto otro título. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Si vivimos en el desierto, Él cuidará de nosotros. Si nuestro camino está en el mar tormentoso, Él está en la montaña orando por nosotros. Y además de eso, Él viene a nosotros caminando sobre las olas. Las olas están bajo sus pies. Al final, la pequeña barca que llevaba a los discípulos
llegó a salvo a la orilla. Tanto aquellos discípulos que permanecieron en el bote, como el hermano Pedro que salió del bote, también fueron guardados. Aquel pequeño bote representa su pequeño oficio o profesión o lo que sea que usted haga. Aquel trabajo que usted tiene como profesor, ingeniero, médico, enfermero, cualquiera que sea la profesión que desempeña, ese es su pequeño bote. Ya sea que usted permanezca en el bote o salte del bote, todavía tiene que confiar en el llamado del Señor. No le estamos alentando a dejar el bote. Hermano, aquí hay que dejar los trabajos. No. Podría inspirarle mucho temor si usted tiene que dejar el bote. Pero si usted escucha al Señor diciendo, ven, salte del bote, no ponga su confianza en el bote. Algunos creen en el Señor Jesús, pero también ponen su confianza en el bote. Aunque el Señor pisa la sola, ellos necesitan el bote pequeño para que los lleve. Pedro reconoció al Señor que caminaba sobre las aguas y saltó del bote para ir a él. Sin embargo, amado hermano, ya sea que usted conserve su trabajo o salte del trabajo, al final no habrá diferencia alguna. El Señor es quien cuida. Nos quedemos adentro o saltemos afuera. En este pasaje de Mateo revela la manera de seguir al Señor Jesús durante el periodo que va desde su rechazo en la sinagoga hasta la venida plena del reino. Todo lo que tenemos por delante desde aquel día. La manera de seguirle es tomando el camino de la fe. La fe no es algo que se origina en nuestra mente, en nuestra manera de razonar o de pensar. La fe es simplemente darnos cuenta de lo que Cristo es, el aprender, el apreciar la realidad de lo que Cristo es. No importa cuánto el Señor haya sido rechazado, amado, por la religión o perseguido por los políticos, Él sigue siendo el Señor de todos. Seguimos, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.